Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En la cocina de la mansión agrícola, las primeras horas de la mañana comienzan bajo la sombra de un apuro. Zeynep es aplastada bajo el peso de la anorexia en los primeros meses de embarazo. El olor de la comida convierte incluso los sabores que alguna vez amó en un enemigo lejano. El miedo a no poder alimentar a su bebé le aprieta el corazón como un vicio. Cuando se le llenan los ojos, dice: ¿qué pasa si no puedo ser una buena madre? Él susurra. Alil aparece junto a su esposa como un castillo en este frágil momento. La toma en sus brazos y le rocía agua en el corazón, diciéndole: serás la madre más hermosa del mundo, esto es solo temporal. Tulay, en el cálido rincón de la mansión, comparte sus propios recuerdos maternales como joyas. Tulay y la abuela Zumrud apoyan a Zeynep contando sus recuerdos del embarazo. Alil hace que Zeynep prepare un festín en la cocina para abrir el apetito. Envolturas de aceite de oliva, cacic de menta, crujientes papas fritas. Pero la nariz sensible de Zeynep se rebela contra el olor a aceite de papa. Incluso separa las notas de cítricos, de isleño y sándalo en el perfume de Alil una a una. Tu olor se ha filtrado en mí como un bebé desde que nos conocimos, dice Alil, abrazando a su esposa. Mañana iremos al médico, encontraremos una cura, dice, abriendo la puerta a la esperanza. Por la noche, los sueños de Zeynep anuncian un milagro. Quiero el hongo bien ensangrentado, incluso el pensamiento me hace la boca agua. Al decir esto, despierta a Alil, esparciendo alegría por la mansión. Tulay da vida a las dulces huellas del pasado al conmemorar las aventuras de recolección de hongos de Homer. Su abuela paterna dice que la temporada no es adecuada. Este hongo raro es difícil de encontrar. A Alil no le importa esta sombra. Lograremos lo difícil. Diciendo eso, corre al bosque con Zeynep. En los senderos sombreados de la guardería, Zeynep abre los recuerdos de su infancia. Solíamos reunirnos aquí con mi padre, solían brillar de naranja debajo de los árboles, señala. Alil está obsesionado con el espíritu terco de su esposa. Bebé, tu madre es la persona más obstinada del mundo. Él llama al bebé. Zeynep, riendo, dijo: no seré terco a menos que sea necesario. Él responde: es triste no encontrar hongos en los fríos brazos del bosque. Alil, Estambul da la noticia de la situación. Encontraré ese hongo, dice, haciendo brillar los ojos de Zeynep. En otros rincones de la mansión, se está llevando a cabo otra lucha. Eren y Selma están acorraladas por la decisión del propietario de vender la casa. La búsqueda de un nuevo hogar ha cargado sus corazones con una pesada carga. Eren duda en pedir un préstamo, sabiendo que Alil está luchando con sus propios problemas. Su carga ya es pesada, suspira. Selma, como un puerto tranquilo, infunde esperanza al decir: incluso si su jardín es pequeño, estará bien, siempre y cuando permanezcamos juntos. Dick. Justo en este momento de desesperación, un milagro llama a la puerta. El diseñador de joyas Murat Tañer descubre los diseños de joyas de Selma que brillan en las redes sociales. Ofrece un trabajo de 5 millones de liras. Selma, mientras comparte esta noticia con Eren, sus ojos brillan como estrellas. El bebé viene con su destino. Se abrazan, dijo. El sombrío estado de ánimo de la mansión se torna primaveral con esta noticia. En el hospital, la compasión de Zeynep y Alil salva una vida. Cuando Zeynep va a un chequeo médico, conoce a la pequeña Busra con un agujero en el corazón. La sonrisa de la niña calienta su corazón. La madre de Busra, Sinem, dice entre lágrimas que su esposo ha desaparecido y que está desesperada por la cirugía de su hija. Alil asume los gastos sin dudarlo. Reemplaza la desesperación de Sinem con una luz. El médico dijo: señora, Zeynep tiene 6 semanas de embarazo. ¿Quiere escuchar los latidos del corazón? Dice, ahogando de alegría a la pareja. El latido del corazón del bebé detiene el mundo.
Alil y Zeynep se abrazan entre lágrimas. La anorexia de Zeynep. Los primeros meses son así, las vitaminas lo apoyarán. Viene la respuesta. Alil, sosteniendo la foto de ultrasonido en su mano, sueña con el futuro. Sinem trae un regalo a la mansión con gratitud. En el hospital, Zeynep anhela hongos en sangre, lleva los hongos en el congelador a la mansión. Kadriye, la nueva doncella propuesta por Tulay, está asando champiñones con cuidado. El olor del plato despierta el apetito de Zeynep. Zeynep, cuando ve el plato de la cena, le brillan los ojos, vuelve a su infancia con su gusto. Zeynep y Alil se preparan para ir al médico para averiguar el sexo de su bebé. La familia espera esta noticia como la página más hermosa de un cuento de hadas. Gulan, este bebé definitivamente es una niña. Él hace su reclamo diciendo, Merve, creo que será un hombre. Él responde con risas, diciendo, los muros de piedra de la mansión están sonando con esta alegre discusión. Alil le escribe una carta a su bebé por nacer. Convierte su amor por Zeynep en una epopeya en cada línea. Él cuenta cómo la paciencia y la compasión de su esposa convirtieron a un hombre enojado en una rama de primavera. Cada lugar que toca tu madre es un jardín de rosas, cada lugar que mira es el cielo, dice, llevando a Zeynep al cielo. Zeynep, las lágrimas fluyen como un río mientras lees la carta. Qué bueno que apareciste frente a mí, eres mi milagro. Abraza a Alil, diciendo, la atmósfera de la mansión está llena de este profundo amor. El examen médico lava el corazón de la pareja como una lluvia primaveral. Se anuncia que Zeynep está embarazada de 4 meses. ¿Quiere saber su sexo? Su pregunta hace que sus corazones se aceleren. Zeynep elige posponer este momento mágico. Quédate con la sorpresa, le sonríe a Alil. Alil le grita a su bebé, tu madre es mi heroína. Si no fuera por su amor, estaría perdido. Zeynep mantiene fresco su amor al decir, conocerte ha convertido mi mundo en primavera. La sala de examen se convierte en un hogar con la calidez de este amor. En el jardín de la mansión, los miembros de la familia están preparando una fiesta con predicciones de bebés. Gulan elogió las bellezas que Zeynep ha agregado a la vida y dijo, su apariencia es un paraíso. Él dice, Merve admite que la carta de Alil hizo temblar incluso su propio corazón. Este amor hace temblar los cuentos de hadas. Él multiplica la alegría diciendo, Zeynep y Alil, con las manos juntas de camino al médico, sienten que cada momento es un milagro. Las palabras de Khalil, el corazón de mi madre me dio a luz de nuevo, resuenan en todos los rincones de la mansión. La familia admira este amor. Zeynep abraza a Alil y dice, cada momento que pasemos con nuestro bebé será un cuento de hadas. El jardín de la mansión está floreciendo con la magia de este amor.